Hola chicos, comenzamos esta semana con el tema transporte activo. Les habla su profesora Ana Belisa del curso de biología. Ahora sí, comencemos. Con respecto al transporte activo, recuerden que la semana pasada hemos hecho lo que es el transporte pasivo, que recordando es un transporte que no necesita energía. Por lo tanto, se aprovecha justamente de algunas moléculas para que puedan ingresar fácilmente aquellas que sí necesita la célula, ¿no? Necesitan de esos canales para que puedan ingresar, ¿no? A través de la membrana plasmática que es selectivamente permeable. Ahora, en el transporte activo, todas las células necesitan introducir o eliminar algunas sustancias en contra de su gradiente de concentración. O sea, de una región de menor concentración a una de mayor concentración. Como el movimiento es opuesto a la dirección normal de la difusión, entonces la célula usa energía, no es como ir en contra de la corriente, entonces se necesita usar energía proporcionada justamente por las moléculas de ATP, que eso lo hemos visto en el primer trimestre, mencionar que son las ATP, son moléculas que produce la célula para guardar energía que necesita, ¿no? Para poder realizar sus funciones. Eh, este proceso, por medio del cual las moléculas pasan a través de la membrana contra de un gradiente de concentración y con uso de energía por parte de la célula, se va a llamar transporte activo. Este transporte ocurre con la ayuda de otro tipo de proteínas de transportes, en las cuales poseen dos sitios activos. Uno al que se le va a unir la molécula que se va a transportar y otro para que se una el ATP. Este último cede energía a la proteína, haciendo que ésta cambie de forma y por lo tanto mueva la molécula al otro lado de la membrana, ¿no? Para que pueda salir. Una vez liberada la molécula, la proteína de transporte recupera su forma original y puede seguir repitiendo el proceso. Un ejemplo de transporte activo es el paso del yodo de la sangre hacia la glándula tiroides. También hay evidencia de que la glucosa, los aminoácidos y algunos iones pasan a las células por este tipo de transporte. En esta imagen que no se muestra completa podemos observar que esto es lo que sería la membrana plasmática compuesta por fosfolípidos, ¿no? Y estos serían las proteínas transportadoras, ¿no? Esta es la concentración de iones, ¿no? Tanto en la parte externa como interna, en el cual van a necesitar energía para que éstas puedan transportar las moléculas, ¿no? O iones, qué sé yo, que necesita la célula para ingresar. Entonces, estos mediante energía están en contra del gradiente y necesitan tener unos mecanismos de apertura para que éstas puedan ingresar fácilmente. Ya no van a necesitar ayudas o moléculas que van a ayudar, sino que éstas van a necesitar las comportes que serían las proteínas transportadoras. Ahora, con respecto a lo que es transporte mediado por vesículas, en ese caso se llama lo que es endocitosis y exocitosis. En los procesos de transportes anteriores se ha visto cómo las moléculas pequeñas pasan a través de la membrana plasmática, pero las células también pueden introducir materiales grandes que no pueden pasar a través de la membrana. Entonces, a ese proceso es lo que se va a llamar endocitosis, del griego dentro de la célula. Eso es lo que significa.
Hay dos tipos de endocitosis, la pinocitosis y la fagocitosis. Ahora, en ambos procesos, ya, los materiales son introducidos en las células en un saco membranoso llamado vesícula. En la pinocitosis, la célula va a introducir líquidos dentro de las vesículas pequeñas, mientras que en la fagocitosis la célula introduce materiales grandes y sólidos como los microorganismos dentro de vesículas grandes, ¿no? Ahora, en la pinocitosis, una parte muy pequeña de la membrana plasmática se hunde conteniendo líquido extracelular. Entonces, esta depresión formada se separa como una vesícula llena de líquido. Casi todas las células eucariotas, tanto las de organismos unicelulares como los animales multicelulares o pluricelulares, introducen constantemente líquidos mediante la pinocitosis. En cambio, la fagocitosis solo se ha observado en algunos organismos unicelulares, como en el caso de la ameba, y en las células animales como las células leucocitos, que son células de la sangre que se van a encargar de defender al organismo, fagocitando, ¿no?, las bacterias patógenas o dañinas que puedan penetrar en esta, ¿no? Por ejemplo, justamente un leucocito llamado macrófago emite extensiones de su membrana llamadas pseudópodos, del latín que significa falso pie. Estos pseudópodos rodean a la bacteria. Los extremos se fusionan formando una vesícula grande, en ese caso sería como una vacuola alimenticia, que va a englobar a la bacteria. Entonces, la vacuola alimenticia se fusiona con lisosomas que van a encontrarse inmersos en el citoplasma de esta célula, que van a ser o son unas enzimas que digieren a la bacteria. Entonces se va a convertir ya en una vacuola que va prácticamente a servir, gracias a estos lisosomas, como una vacuola digestiva, ¿no?, que va a digerir el alimento. Este mismo proceso es llevado a cabo por los organismos unicelulares para justamente obtener los nutrientes. En esta imagen podemos observar, en este caso la figura, la pinocitosis, la primera, que prácticamente va a entrar un líquido extracelular, ¿no? Y luego cuando este ya va ingresando, este se va estrechando. Al final, cuando termine de estrecharse, se convierte en un tipo globito, aparentemente, ¿no? Que en ese caso sería llamada como la vesícula, que va a contener tanto a la bacteria, parásito, hongo, qué sé yo, que ingresa a la célula, como también en moléculas, ¿no? Esta vesícula también va a contener, aparte de eso, un contenido que es el fluido extracelular, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es la parte extracelular, o sea, la parte de afuera, con la parte de adentro, que aquí justamente se señaló como citoplasma. Ahora, con respecto a lo que es la fagocitosis, tenemos también una imagen, ¿no? Que son, por ejemplo, acá están las partículas de alimento, ¿no? También va a ser rodeada y esta va a ser introducida, ¿no? Va a ser introducida a la célula, ¿no? En este caso, como el ejemplo de los leucocitos que hemos dado, ¿no? Estos van a simular como unos pseudopies que va a rodear lo que va a fagocitar, ¿no? Su alimento, por así decirlo, va a rodear eso y lo va a introducir dentro de esta misma y por lo tanto va de una vez a ser digerido. O también llamado, va a ser fagocitado. Ahora,
En el caso de la exocitosis, es muy diferente a lo que es la endocitosis. La endocitosis significa dentro de la célula. Ahora la exocitosis significa fuera. Entonces ya no va a ser alimentos que van a ser introducidos, sino que van a ser prácticamente expulsados. Entonces es el proceso contrario a la endocitosis. Consiste en la salida de sustancias de la célula hacia el fluido extracelular a través de una vesícula también, ¿no? Que se origina en el aparato de Golgi y que al fusionarse con la membrana plasmática va a hacer que se abra o se libere el contenido. Por este mismo proceso, la célula expulsa productos de desecho que obviamente no son necesarios y que la célula no necesita, obtenidos de su actividad o sustancias que normalmente secreta, como en el caso de las hormonas, y las enzimas que van a ser útiles en algún otro sitio del organismo. Recordemos que todos esos procesos también son hechos por lo que son las células eucariotas. Muy bien. Ahora, mostrar una imagen para que esclarezca más estos puntos. Tenemos aquí como si esto fuera la parte exterior de la célula, ¿no? Y esto sería lo que es la membrana plasmática llamada plasmalema o membrana celular. Y esto sería la parte interna de la célula, que sería lo que es el citoplasma. Entonces, lo que necesita acá la célula es justamente desechar aquellas sustancias que no necesita y quizá que hagan daño a la célula, ¿no? Que no le produzca algún beneficio, pero sin embargo la célula lo expulsa para que ésta sea recolectada o sirva, quizá para la célula ya no es necesaria, pero para otra sí, ¿no? Entonces lo expulsa con la finalidad de que otro lo escoja para poderlo introducir mediante lo que sería en este caso endocitosis. Pero en este caso de la exocitosis, que significa fuera de la célula, eh, son vesículas que van a generarse, como les mencioné, del aparato de Golgi. Imaginémonos que esto ya se ha generado el aparato de Golgi y ya es encerrado y es capsulado y por lo tanto tiene que seguir un camino en el citoplasma hasta llegar a lo que es la membrana celular. Entonces, al momento de llegar a la membrana celular, esto no va a abrir camino, no va a haber esas proteínas de transporte que van a ayudar a que se abran con puertas para que salga. No, esto es como que empujar a la membrana celular y hace, ¿no? Un abultamiento, por lo tanto que se une con esta vesícula y hace finalmente que se expulse junto también con material intracelular, ¿no? Hacia el exterior. Aquí se puede observar el material que va a ser secretado, ¿no? Es como un tipo de imagen, pero esto ya es una imagen más real, ya tomada por un microscopio, donde se puede observar que el material ya está siendo expulsado, se abre hacia el exterior, ¿no? Este material secretado para que pueda ser utilizado por otra célula quizá, ¿no? Y como vemos acá, cómo se puede deformar la membrana plasmática cuando ocurren estos procesos. Hay que tener en cuenta, chicos, que también es muy cierto que la célula se deforma justamente en estos procesos, pero cuando ya termina estos procesos, la membrana plasmática vuelve a su origen, a lo que era inicialmente, ¿no? Tiene que mantener su forma, porque si no, pues van a haber precipitaciones ahí, desmoldamientos que pueden dar un desequilibrio al organismo completo. Por eso que es necesario que la célula esté en equilibrio tanto en la parte externa como en la parte interna. Recalco, la membrana plasmática vuelve a su forma que estaba originalmente, ¿no? No va a haber ninguna cavidades o huecos que puedan estar ahí. Muy bien, chicos, hasta ahí ha sido el tema. Nos vemos en la siguiente clase y que tengan un muy bonito día. Hasta luego.